los sectores, vamos a hacer una comparativa por marcas y sectores, vamos a hacer una especie de todas las marcas que hemos utilizado, vamos a hacer una especie de ranking, ¿vale? Analizando lo que son las PRGs, pues una especie de ranking por sectores y por marcas, ¿vale? En el caso de presencia, dividiendo evidentemente presencia de volumen en cuanto a volumen de audiencia y presencia en cuanto a actividad de la marca, vemos que en cuanto a volumen, uno de los sectores que ha salido, el sector que ha salido evidentemente en primer lugar es el sector de distribución, seguido por cultura y seguido por belleza e higiene. En el caso de cultura veréis también luego en el siguiente análisis que cultura sale en muchos de los sitios porque es uno de los sectores que vemos que de alguna manera pues en el entorno de redes sociales ha tenido un aumento cualitativo y cuantitativo positivo en todos los datos analizados. En el caso de presencia de la actividad, vemos que cambia la actividad por contenido de marca. En primer lugar, vemos que son las telecomunicaciones. Una de las conclusiones que podemos sacar es por la actividad comercial que tienen las propias telecomunicaciones, que necesitan tener una actividad de contenido de marca continua en entornos sociales, al igual que otro tipo de medios. Pero vemos que aquí ocurre. Luego tenemos distribución, que pasa en segundo lugar, y aparece en tercer lugar servicios. En el caso de respuesta, vemos que en respuesta tenemos en primer lugar cultura, es decir, lo comentaba Marcos antes, o sea, es uno de los sectores que evidentemente por la presencia y por el contenido por actividad de marca es uno de los sectores que más respuesta genera por el usuario por el tipo de contenido. Es un contenido que tiene mucho interés para el usuario dentro de los entornos sociales. Bebidas, vemos en segundo lugar, ocurre lo mismo, o sea, es decir, es un contenido que en el tema de bebidas, ocio, etcétera, es un contenido que cuando la marca hace una actividad en la parte de presencia, tanto en contenido como en volumen, genera una respuesta bastante interesante. Y luego en tercer lugar, distribución como tal. Generación de contenido por parte del usuario. En primer lugar tenemos todo el sector de telecomunicaciones. Es un sector que por su actividad comercial, evidentemente, como salía también en la parte de presencia, también va a generar mucha generación de contenido por parte del usuario en respuesta, evidentemente, a su oferta como tal. Por eso sale en primer lugar. Ocurre lo mismo en distribución. Las marcas que hemos analizado, si os fijáis, sale en segundo lugar, son marcas analizadas que tienen mucha actividad comercial desde el punto de vista tanto de marca como desde el punto de vista también comercial. Y luego en tercer lugar sale cultura, por lo que hemos comentado antes. Es un sector que en todos ha salido en un ranking bastante interesante por ese motivo, es decir, genera respuesta y genera contenido por parte del usuario, pues es un sector que el contenido que le ofrece al usuario le está interesando bastante. En el caso de sugerencia, en primer lugar vamos a repetir cultura. Dentro de lo que son las redes sociales, cultura, si os fijáis, salen muchos de los rankings, salen en los primeros lugares porque evidentemente, tanto por el contenido, por cómo lo está haciendo, está provocando que en la masa crítica, en la masa sobre todo de audiencias que está manejando, pues toda la gente a la que está impactando sugiera sus contenidos. Luego sale servicios y luego sale distribución también, ¿vale? Si vamos por marcas, por hacer una foto rápida también, en la parte de presencia vemos la diferencia, por ejemplo, entre la presencia en cuanto a volumen de la audiencia y la presencia también en cuanto a actividad de la marca. Si hablamos de volumen, vemos que Fox estaría en primer lugar por el tipo de contenido, seguido de Corte Inglés y Durex. Estamos hablando de tres sectores distintos, pero sin embargo, cuando vemos dentro del mismo baremo presencia, vemos que en la actividad de la marca está el sector de telecomunicaciones copando lo que es más o menos la actividad en cuanto a la actividad de marca en cuanto a presencia en redes sociales, alineado por Orange, Vodafone o Movistar, ¿vale? Por lo que hemos comentado antes. En la parte de respuesta, vemos también que en la parte de respuesta, que lo que medimos por recordar un poco es el tema de retweets de marca, etcétera, vemos que sectores como Universal o Warner, marcas como Universal o Warner, que están dentro del mismo sector que es de cultura, pues copan evidentemente la respuesta de retweets por el tipo de contenido, y sectores también de ocio y marcas como es Coca-Cola, en este caso las marcas analizadas, pues entra dentro de lo que es el especie de público que hemos hecho como marcas que realmente la parte de respuesta la está trabajando, creemos que bien. La parte de generación, evidentemente, de contenido por el usuario, vemos como una mezcla, vemos en el primer punto, evidentemente, de nuevo, Sony Pictures, dentro del sector de cultura, vemos luego seguido dentro del sector de distribución el Corte Inglés, y luego vemos en el tercer punto el sector de telecomunicaciones Orange, dentro de la generación de contenido por parte del usuario, ¿vale? Y en sugerencia, veis que tenemos en primer nivel la parte de ocio, la parte de cultura, Universal. Luego tenemos la parte evidentemente de servicios públicos y ONGs, la parte que sale el anunciante a Asociación Española contra el Cáncer. Y luego tenemos el sector de juegos y apuestas, Big Wheel, por lo que comentaba antes también, que siendo una marca que ya dentro de ese sector ha ido trabajando mucho desde el entorno de redes sociales, actividades muy interesantes para el usuario. Ha llegado un momento en el cual el usuario cree que es una marca por la cual el contenido es factible de ser recomendado. Bueno, si sumamos a todo esto unas medias, para tener unas medias, hemos estado hablando todo el rato de cómo comparamos unas sector con las medias de España. Vamos a ver un poco ahora cómo salen las medias de España para tener unas medias globales.
como por recordaros, hacemos este estudio para estandarizar la forma de medir, para poder precisamente comparar, en este caso, tanto todas las redes sociales como a todas las marcas y a todos los sectores de la misma manera, lo cual nos permite sacar unas medidas globales que no quiere decir que sean las que tengan que tener todas las marcas, pero que sí nos ponen un baremo para saber, por ejemplo, dónde podemos estar o hasta dónde podemos llegar. Si tuviésemos que definir cuál es la comunidad media que tienen en este caso estas marcas que hemos analizado en España, nos saben que son 452.270 usuarios de media de volumen, los fans followers que tienen las marcas en sus medios sociales. Si comparamos además la actividad con respecto a la del año pasado, si os fijáis ha crecido un 30%, es decir, la comunidad que tienen estas marcas en redes sociales ha crecido 30% respecto a 2013. Si lo que analizamos, y esto es un dato muy importante y es unas conclusiones que luego os destacaremos a nivel de actividad, es decir, cuánta actividad hacen las marcas en medios sociales, aquí la actividad se ha disparado en comparación con 2013, es decir, se ha multiplicado por 5. Este año, de media mensual, las marcas realizan 532 actividades en medios sociales, donde estamos sumando todas sus publicaciones, posts, tweets, etcétera, etcétera, incluso todo lo que hacen respondiendo a los propios usuarios, pero esta es la actividad que realmente generan las marcas, que ha crecido muchísimo, muchísimo en comparación con el año anterior, es decir, es un año de apuesta clara por parte de las marcas en medios sociales. Luego, si os parece, entramos en la... ¿Puedo entender solo una cosa? ¿Esto es cada marca? Sí, esto es, si tuviésemos que decir si vamos al dato anterior, ¿cuánta media de fans followers tienen las marcas en España? 452.000 usuarios. ¿Cuántas publicaciones realizan en redes sociales? 532. Aquí, insisto, que estamos contando todo lo que hacen las marcas. No solo estamos contando que haya una publicación por parte de un contenido de la marca, sino que estamos respondiendo, por ejemplo, a usuarios ante, como hablábamos antes o como había comentado Adolfo, pues un caso de telecomunicaciones o un caso de transporte donde nos estén preguntando. Pero es muy importante que tengamos estas cifras en la cabeza porque son las actividades que realizan las marcas en medios sociales. Y en medios sociales ya no solo estamos hablando de que publicamos contenidos de marca, por ejemplo, por ponerle un nombre para hacer branding, sino que también estamos usando los medios sociales, por ejemplo, para atender a usuarios. Por eso las cifras que salen son tantas. Pero es un dato muy importante analizar y de la que todos debemos ser conscientes de la importancia que han tomado en este caso las redes sociales. Si analizamos, este es otro dato también muy importante, por eso insistimos que en el estudio lo que intentamos es tener un estudio transversal que nos permita comparar todas las marcas, comparar todas las redes, incluir nuevas redes en el futuro. Si analizamos qué respuesta obtenemos por parte de los usuarios, nos damos cuenta que el 50% de los usuarios generan algún tipo de respuesta ante las marcas en medios sociales. Así que si hacemos alguna actividad, podemos esperar que al menos el 50% de nuestros usuarios nos respondan, en este caso, de alguna forma en nuestros medios sociales. Si analizamos en este caso cuántos contenidos pueden generar los usuarios para las marcas en sus medios sociales, aquí la cifra que sale son 3.424 para tener una media, pero por simplificarlo son 7 contenidos por cada 1.000 usuarios, es decir, cada 1.000 usuarios que tenemos pues nos generan 7 contenidos, en este caso para la marca o en los entornos sociales de estas marcas. Y si ya analizamos cuánto sugiere un usuario o cuál es la media de sugerencias que tenemos en España, en este caso tiene las marcas en medios sociales, pues generan 14 sugerencias, en total son 6.503 de media, para tener un número comprensible, 14 sugerencias por cada 1.000 usuarios son las que las marcas, en este caso, o los usuarios, perdón, generan para las marcas en sus medios sociales. Si tenemos el dato para que veáis un poco la foto, si la comparamos con el año pasado, pues si os fijáis todos los datos han crecido bastante, muchísimo, diría yo en algunos casos, en todos los aspectos con respecto a los datos del año anterior. Y también que este año es la primera vez que presentamos, que nos parece importante porque los datos cuadran, por ejemplo, también con los de inversión. Si analizamos cuál es la tendencia, es decir, cómo va creciendo la presencia en el tiempo, cómo es en este caso la respuesta por parte de los usuarios, generación, sugerencia, los 4 factores que siempre analizamos, que los hemos repetido tantas veces que seguramente a todos lo sabemos de memoria, vemos que hay algo bastante claro y es que la actividad, por ejemplo, cuando llega verano, como suele pasar casi siempre, pues baja bastante y a medida que llega el Q4 pues vuelve a crecer y en todos los aspectos, tanto las marcas generan más contenidos, su presencia crece y la respuesta a generación-sugerencia por parte de los usuarios también crece, como suele pasar en inversión. Y esta que son las fotos que más nos gusta también, porque es la primera vez que la presentamos y son los primeros datos que tenemos de España, donde vemos cuál es la cuota, vuelvo a comparar con lo que decía antes, esa cuota de pantalla que tienen las marcas en redes sociales, pues vemos algunas cosas muy interesantes para analizar. Por un lado, que el 80% de la presencia la tienen las marcas acumulada en Facebook y un 14% en Twitter, es decir, la mayor parte de sus fans followers, el 80% fans en este caso, están en Facebook, pero sin embargo el 80% de la actividad que hacen, la hacen en Twitter. Estos datos, si los analizásemos separadamente, no cuadrarían, pero tienen ciertas explicaciones, como por ejemplo, como antes bien Adolfo, canales de atención al cliente.
pero el 80% está en Facebook. Sin embargo, el 80% de la actividad se realiza en Twitter. Aquí cabría analizar también si muchas marcas ahora hacen menos actividad en Facebook, pero hacen publicidad pagada con Facebook Ads, en fin. Eso es lo que habría que analizar, luego cada marca podría analizarlo y dentro de su sector pues se pueden sacar diferentes conclusiones, pero esto es un primer dato muy importante y muy relevante para nosotros. Muy importante también es que el 65% de la respuesta se obtiene en este caso en YouTube, por los views que se obtienen en el canal, en sus diferentes canales de marca en YouTube, y el 31% en Facebook. Y cuando vamos a ver dónde se reparte la generación de contenidos por parte de los usuarios y la sugerencia, aquí vemos que hay dos canales principales, más o menos repartidos, casi más o menos 40-50%, que son Facebook, en este caso en generación 46 contra 43 Twitter, y un poquito más de sugerencia que se genera en Facebook con respecto a Twitter. Así que aquí también cuadra un poco justificar por qué tanta actividad en Twitter, que es lo que después nos aporta esa actividad. Así que esta es una primera foto que sacamos este año de esa cuota de redes, que os parece interesante para que cada marca pueda analizar dónde está en cada red y qué es lo que le aporta cada red.